Elena Blavatsky descubrió una frase de 12 palabras que puede salvar literalmente tu alma de ataques energéticos. ¿Y qué pasa cuando sabes lo que significa en realidad? Entonces comprenderás por qué esta protección ha funcionado por más de 140 años. Pero prepárate, esto no es una simple afirmación motivacional, es un escudo espiritual, creado específicamente para personas con almas sensibles, aquellos que constantemente enfrentan el robo de energía, ataques psíquicos, influencias negativas, sin entender el porqué. En 1877, cuando Blavatsky escribía Isis desvelada en Nueva York, comenzó a recibir ataques espirituales intensos. No eran coincidencias ni producto de su imaginación. Eran embestidas deliberadas de entidades negativas que no querían que ciertas verdades fueran reveladas a la humanidad. Durante semanas, experimentó pesadillas horribles, la sensación de una presencia maligna en su habitación, objetos moviéndose sin explicación y un agotamiento profundo que ningún descanso podía curar. Estaba siendo atacada en el plano astral por revelar conocimientos ocultos. Los ataques se intensificaron cuando comenzó a escribir sobre la naturaleza de las fuerzas oscuras, grupos de ocultistas que usaban el conocimiento esotérico para propósitos egoístas y manipulativos. Estas entidades no eran meramente humanas, eran fuerzas que controlaban ciertas organizaciones secretas y no querían que la humanidad descubriera la existencia de caminos espirituales genuinos. Blavatsky relató experiencias aterrorizantes. Despertaba con marcas físicas inexplicables en su cuerpo. Sentía como si manos invisibles intentaran estrangularla durante el sueño y tenía visiones horribles de entidades sombrías que parecían succionar su fuerza vital. El peor momento ocurrió una noche de octubre de 1877. Estaba escribiendo sobre los misterios iniciáticos del antiguo Egipto, cuando de repente la temperatura de la habitación se desplomó. Las velas se apagaron simultáneamente y sintió una presencia malévola, tan intensa que casi desmaya. Fue entonces que una voz clara, que reconoció como la de su maestro Moria, resonó en su mente. Usa las palabras del escudo solar, repítelas 3 veces, y la sombra retrocederá. Fue entonces que su maestro tibetano Moria le enseñó una frase específica de protección. 12 palabras en inglés, que cuando se pronuncian con la intención correcta, crean un campo energético impenetrable alrededor de quien las pronuncia. Estas 12 palabras salvaron no solo la salud mental de Blavatsky, sino que le permitieron completar sus obras más importantes. Y hoy tú descubrirás exactamente cuáles son y cómo usarlas. ¿Alguna vez sentiste que ciertas personas o ambientes te drenan la energía sin razón aparente? Escribe sí, si es así. La frase es esta: I invoke the light of my higher self to protect and guide me now. Invoco la luz de mi ser superior para protegerme y guiarme ahora. ¿Parece simple? Ahí radica su poder. Blavatsky aprendió que las protecciones más eficaces son aquellas que cualquier persona puede usar, independientemente de conocimientos esotéricos avanzados. Pero antes de explicar cómo usarla, necesitas entender el origen profundo de esta frase. Moria no la creó al azar. Está basada en un canto sagrado tibetano de 3000 años de antigüedad, que era usado exclusivamente por lamas iniciados para protección contra los guardianes del conocimiento, entidades que atacaban a aquellos que intentaban acceder a la sabiduría sagrada. El mantra original en tibetano era extremadamente complejo
y requería años de entrenamiento para ser usado correctamente. Moria adaptó su esencia al inglés moderno, creando una versión que mantenía todo su poder protector, pero podía ser usada por cualquier persona sincera. La traducción literal del mantra tibetano sería: por la autoridad de mi naturaleza búdica inmortal, ordeno que la luz de la sabiduría despierte y repela toda ignorancia que se acerca a mi ser. Como puedes ver, la versión de Blavatsky es mucho más directa y accesible, pero preserva los elementos esenciales: invocación de la naturaleza superior, orden de protección a través de la luz y establecimiento de autoridad espiritual. Pero existen reglas específicas para que funcione. No se trata solo de repetir palabras, es activar una conexión real con tu componente espiritual superior. Primero, debe ser dicha en voz alta. Blavatsky descubrió que la vibración sonora es crucial. Los pensamientos tienen poder, pero las palabras habladas tienen fuerza física en el plano astral. Literalmente crean ondas de energía que repelen las influencias negativas. Segundo, debe ser pronunciada 3 veces consecutivas. El número 3 activa lo que Blavatsky llamaba la tríada protectora: cuerpo, mente y espíritu trabajando en unidad. Una vez es insuficiente. Más de 3 es un desperdicio de energía. Tercero, debe ser acompañada de visualización específica. Mientras lo dices, debes imaginar una luz dorada descendiendo desde la cima de tu cabeza y envolviendo todo tu cuerpo, como un capullo luminoso. Cuarto, debe ser usada solo cuando sea necesario, no como un hábito mecánico. Blavatsky advirtió que usar protecciones espirituales innecesariamente puede debilitar su eficacia. Es como tomar antibióticos cuando no hay infección. Pero ¿por qué estas palabras específicas tienen tanto poder? Cada palabra fue elegida por su vibración energética específica. Invoque significa llamar algo superior hacia abajo. Light se conecta con la frecuencia más elevada del espectro energético. Higher Self establece conexión con tu aspecto divino. Protect crea un campo defensivo. Guide mantiene la protección activa e inteligente. Etiqueta a esa persona que necesita urgentemente aprender esta protección. Blavatsky probó esta frase en cientos de situaciones diferentes. Funcionó contra ataques psíquicos deliberados de ocultistas rivales. Funcionó contra influencias de lugares negativos. Funcionó contra el robo de energía de personas que absorben energía. El primer caso documentado ocurrió en diciembre de 1877. Un miembro de la Sociedad Teosófica estaba siendo acosado por manifestaciones sobrenaturales violentas en su casa en Boston. Objetos volaban por las habitaciones, las temperaturas caían sin motivo y toda la familia estaba enfermando misteriosamente. Blavatsky visitó la casa e inmediatamente sintió una presencia hostil, extremadamente poderosa. Era el residuo energético de un hombre que había muerto en esa propiedad años antes, después de una vida de odio y amargura extremos. Cuando pronunció la frase de protección de 12 palabras por primera vez, hubo una reacción instantánea. Los fenómenos paranormales se detuvieron abruptamente, la temperatura se normalizó, y todos en la casa sintieron una sensación inmediata de alivio y paz. Lo más impresionante fue que la protección permaneció activa. La casa nunca más fue perturbada por influencias negativas, incluso sin repetir la frase. Una única aplicación correcta había limpiado permanentemente el ambiente. Otro caso notable ocurrió en 1878, cuando Blavatsky estaba viajando por la India. Un miembro de su comitiva
Estaba siendo atacado todas las noches mientras dormía por una entidad que le drenaba su fuerza vital. El hombre estaba perdiendo peso dramáticamente y desarrollando una palidez enfermiza. Los médicos occidentales no podían identificar la causa, pero Blavatsky reconoció los síntomas de un ataque astral. Ella le enseñó la frase de protección al hombre y le instruyó a usarla siempre antes de dormir. La primera noche, después de aprender la protección, el hombre tuvo el sueño más perturbador de su vida. Vio claramente a la entidad que lo había estado atacando, una forma oscura, con características vagamente humanas, pero distorsionadas por la malevolencia. En el sueño, cuando la entidad se acercó como siempre lo hacía, él logró pronunciar las palabras de protección mentalmente. La entidad literalmente retrocedió, como si hubiera sido quemada, emitiendo un sonido que él describió como el grito de algo que nunca debería haber existido. A partir de esa noche, los ataques cesaron completamente. El hombre recuperó la salud rápidamente y nunca más fue perturbado. Pero ella descubrió algo aún más poderoso. La frase no solo protege, sino que también desarrolla gradualmente tu capacidad natural de protección. Es como ejercitar un músculo espiritual. Cada vez que usas estas palabras correctamente, fortaleces tu aura natural. Personas que han usado esta protección regularmente durante algunos meses reportaron que naturalmente comenzaron a repeler influencias negativas, incluso sin pronunciar la frase. Y aquí está el secreto que pocos conocen. La frase funciona aún mejor si sabes contra qué te estás protegiendo específicamente. Blavatsky identificó 7 tipos principales de ataques energéticos que personas con almas sensibles enfrentan regularmente. Primer tipo, vampirismo energético consciente. Personas que deliberadamente drenan la energía de otros para compensar sus propias deficiencias espirituales. Ellas generalmente lo hacen a través de drama constante, victimización crónica o necesidad excesiva de atención. Segundo tipo, vampirismo energético inconsciente. Personas que drenan energía sin saber que lo hacen. Generalmente son individuos deprimidos, ansiosos o negativos que inconscientemente absorben la vitalidad de quienes los rodean. Tercer tipo, ataques psíquicos deliberados. Cuando alguien conscientemente dirige energía negativa en tu dirección a través de la rabia, la envidia o prácticas ocultistas malintencionadas. Piensa en el mal de ojo, una fuerza poderosa en la cultura mexicana. Cuarto tipo, influencias de lugares, ambientes donde ocurrieron tragedias, violencia, o donde personas muy negativas pasaron largos periodos, pueden quedar impregnados con energías pesadas. Imagina un antiguo cementerio o un lugar donde hubo una gran batalla. Quinto tipo, influencias de objetos, antigüedades, joyas o cualquier objeto que perteneció a personas problemáticas puede cargar impresiones energéticas negativas. Objetos antiguos a veces traen consigo energías que se deben limpiar. Sexto tipo, ataques astrales durante el sueño. Entidades que se alimentan de energía vital atacan a las personas durante estados de vulnerabilidad, especialmente durante los sueños. Es en la noche cuando estamos más vulnerables. Séptimo tipo, influencias hereditarias. Patrones energéticos negativos que pasan a través de las líneas familiares, creando una herencia psíquica de problemas. A veces, las energías negativas pasan de generación en generación. Comenta protegido si reconociste alguno de estos tipos de ataque en tu vida. La genialidad de la frase de Blavatsky
es que funciona contra los 7 tipos simultáneamente. No necesitas identificar específicamente lo que estás enfrentando. La protección es universal, pero existen versiones específicas de la frase para situaciones extremas, para ataques psíquicos deliberados. Invoco la luz de mi ser superior para protegerme de todas las intenciones negativas ahora. Para ambientes pesados, invoco la luz de mi ser superior para limpiar y proteger este espacio ahora. Para personas vampíricas, invoco la luz de mi ser superior para mantener mis límites energéticos ahora. Para protección durante el sueño, invoco la luz de mi ser superior para protegerme durante la noche. Blavatsky también descubrió que la frase se puede usar para proteger a otras personas, especialmente niños o seres queridos vulnerables. La versión para protección de otros es: invoco la luz del ser superior para proteger a nombre de la persona ahora. Pero aquí hay una advertencia crucial. Solo usa esta protección para otras personas si te lo han pedido o si han consentido. Imponer protección espiritual sin permiso puede interferir con el libre albedrío y crear consecuencias kármicas negativas. Guárdala ahora, porque esta protección puede literalmente cambiar tu vida energética. Pero ¿cómo saber si la protección está funcionando? Blavatsky enseñó señales específicas para reconocer cuando el escudo energético está activo. Primera señal: sensación de ligereza inmediata. Después de pronunciar la frase correctamente, deberías sentir como si un peso invisible hubiera sido removido de tus hombros. Segunda señal: claridad mental súbita, preocupaciones obsesivas, ansiedades sin motivo o pensamientos negativos repetitivos simplemente se detienen. Tercera señal: cambio en la temperatura corporal. Muchas personas sienten un calor suave, extendiéndose desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Cuarta señal: mejora instantánea en el humor. No es euforia artificial, sino una sensación natural de paz y confianza. Si no sientes estas señales, significa que la protección no se activó correctamente. Las razones más comunes son falta de intención genuina, pronunciarla mecánicamente sin concentración o duda sobre la eficacia. Para potencializar la protección, Blavatsky recomendaba combinarla con una respiración específica. Inhala profundamente, mientras visualizas luz dorada entrando por la coronilla de tu cabeza. Pronuncia la frase durante la exhalación lenta. Repítelo 3 veces. Termina con una inhalación final, imaginando que todo tu cuerpo está envuelto en luz protectora. Esta técnica respiratoria aumenta dramáticamente la eficacia de la protección, porque sincroniza la intención mental con el ritmo natural del cuerpo. Escribe: activado. Si estás listo para probar esta protección, ahora mismo. Pero Blavatsky hizo un descubrimiento aún más importante. Las personas con almas sensibles enfrentan ataques energéticos, precisamente porque son valiosas espiritualmente. Entidades negativas, personas vampíricas e influencias oscuras son automáticamente atraídas hacia quienes poseen luz espiritual genuina. Es como las moscas siendo atraídas a la luz. Mientras más desarrollada esté tu alma, más te conviertes en un objetivo. Esto no debería desanimarte a desarrollarte espiritualmente. Al contrario, debería motivarte a aprender protecciones eficaces como esta. Blavatsky comparaba las almas sensibles con personas que llevan linternas en túneles oscuros. La luz atrae tanto a aquellos que necesitan orientación como a criaturas que prefieren la oscuridad. La solución no es apagar la linterna, sino aprender a usarla defensivamente. Y aquí hay un secreto profundo.
Cada vez que usas esta protección con éxito, no solo te proteges, sino que también elevas ligeramente la frecuencia energética a tu alrededor. Esto significa que las personas con almas sensibles, que aprenden una protección adecuada, se convierten en agentes de transformación positiva en sus entornos. No solo resisten las influencias negativas, sino que gradualmente las transmutan. Blavatsky descubrió que los individuos que usaban esta protección regularmente comenzaban a tener efectos benéficos sobre sus familiares, colegas de trabajo e incluso extraños con quienes interactuaban brevemente. Comenta Transmutador: si quieres convertirte en alguien que transforma la energía negativa en positiva. La protección también tiene efectos acumulativos a largo plazo. Blavatsky documentó que las personas que usaron esta frase consistentemente durante un año desarrollaron lo que ella llamaba un aura de diamante, una protección natural tan fuerte que rara vez necesitaban pronunciar las palabras de nuevo, pero existe una responsabilidad que viene con este poder. Cuando desarrollas una protección espiritual genuina, naturalmente te conviertes en alguien a quien otros buscan para obtener orientación y apoyo energético. Blavatsky advirtió que las personas protegidas espiritualmente tienen el deber moral de ayudar a otros que enfrentan ataques de energías negativas, siempre respetando los límites del libre albedrío. Esto no significa que debas convertirte en un salvador compulsivo. Significa que debes estar disponible para enseñar estas técnicas cuando te lo soliciten y mantener una presencia energética estable que beneficie naturalmente a quienes te rodean. Y aquí está la parte más profunda de la enseñanza. La verdadera protección no proviene de las palabras en sí, sino de la conexión genuina con tu yo superior que ellas facilitan. El yo superior es tu aspecto espiritual eterno, la parte de ti que existía antes del nacimiento y continuará existiendo después de la muerte. Es tu chispa de conciencia divina individualizada. Cuando invocas genuinamente esta conexión, no estás llamando a algo externo para protegerte, estás activando tu propia naturaleza espiritual superior, que naturalmente repele las influencias inferiores. Es como sintonizar una radio. Cuando estás sintonizado en la frecuencia de tu yo superior, automáticamente dejas de captar las transmisiones de frecuencias inferiores. Etiqueta a alguien que necesita aprender a sintonizar su frecuencia espiritual superior. Blavatsky también enseñó una versión silenciosa de la protección para situaciones donde no es posible hablar en voz alta. La versión mental es visualizar intensamente las palabras escritas en letras doradas en el aire frente a ti, mientras sientes la vibración de cada palabra internamente. Es menos poderosa que la versión hablada, pero aún eficaz en emergencias y para una protección máxima en situaciones extremadamente peligrosas. Existe la versión expandida. Invoco la luz de mi yo superior, rodeado por la protección de todos los maestros ascendidos, para crear un escudo impenetrable de luz divina a mi alrededor ahora. Esta versión no debe usarse a la ligera, porque convoca fuerzas espirituales muy elevadas. Resérvala para momentos de amenaza espiritual genuina. Un último secreto: la protección funciona mejor cuando la usas no por miedo, sino por amor propio espiritual. La motivación correcta es: merezco estar energéticamente limpio y protegido para cumplir mi propósito superior. En lugar de tengo miedo de los ataques. El miedo atrae exactamente aquello que tememos. El amor propio espiritual atrae protección y guía divinas.
Blavatsky también descubrió aplicaciones específicas de la protección para los desafíos modernos que previó que surgirían en el siglo XXI. Para protección contra la radiación electromagnética de los dispositivos tecnológicos. Invoco la luz de mi yo superior para armonizar todas las frecuencias artificiales a mi alrededor ahora. Para protección en medios de transporte. Invoco la luz de mi yo superior para crear una esfera de seguridad durante este viaje ahora. Para protección en hospitales o lugares de sufrimiento. Invoco la luz de mi yo superior para mantener mi energía mientras sirvo con compasión ahora. Para protección durante prácticas espirituales, invoco la luz de mi yo superior para abrir un espacio sagrado para el bien superior ahora. Ella previó específicamente que las personas con almas sensibles en el siglo XXI enfrentarían un nuevo tipo de ataque energético. Sobrecarga de información negativa a través de los medios de comunicación masiva. Para esto, dejó una protección específica. Invoco la luz de mi yo superior para filtrar toda la información para la verdad y la sabiduría ahora. Esta versión crea un filtro psíquico que te permite absorber solo la información que realmente contribuye a tu evolución, mientras neutraliza automáticamente los contenidos tóxicos o manipulativos. Blavatsky también enseñó una técnica para cargar objetos con protección. Sostén un cristal, una joya o cualquier objeto personal. Pronuncia la frase de protección 3 veces dirigiendo la intención hacia el objeto, y este se convierte en un talismán de emergencia. Cuando no puedas pronunciar la protección en voz alta, solo tocar el objeto cargado activa la protección instantáneamente. Escribe merecedor, si reconoces que mereces protección espiritual para cumplir tu misión de alma. Elena Blavatsky nos dejó esta herramienta no solo para nuestra protección individual, sino para que podamos servir mejor al despertar espiritual de la humanidad. Cada persona con alma sensible que aprende a protegerse adecuadamente se convierte en un faro de luz más estable y eficaz para otros que están despertando. Es un servicio no solo para sí mismo, sino para la evolución colectiva. Recuerda las 12 palabras. Invoco la luz de mi yo superior para protegerme y guiarme ahora. Úsalas con sabiduría, gratitud y propósito elevado, y observa cómo tu vida energética se transforma completamente cuando finalmente tienes una protección espiritual que realmente funciona. Pero existe una dimensión aún más profunda de esta protección que Blavatsky reservó para sus estudiantes más avanzados. La frase no solo crea un escudo protector, gradualmente despierta facultades psíquicas latentes en quienes la usan consistentemente. Las personas que usaron esta protección durante más de un año comenzaron a reportar experiencias de clarividencia espontánea, intuiciones precisas sobre situaciones peligrosas y la capacidad de sentir la calidad energética de lugares y personas instantáneamente. Esto sucede porque la conexión regular con el yo superior a través de la frase va fortaleciendo lo que Blavatsky llamaba canales de percepción superior. Es como si estuvieras gradualmente abriendo una línea de comunicación directa con tu sabiduría espiritual interna. Blavatsky documentó el caso de una mujer en Londres que, después de usar la protección durante 2 años, desarrolló la capacidad de ver auras humanas claramente. Podía identificar enfermedades antes de que aparecieran los síntomas físicos, reconocer personas con intenciones negativas instantáneamente e incluso percibir la proximidad de eventos importantes a través de cambios en los colores del aura de las personas involucradas.
Otro caso fascinante nos llega de París. Un hombre desarrolló lo que Blavatsky llamó audición astral. Empezó a escuchar conversaciones en planos invisibles, no voces de muertos, sino comunicaciones entre guías espirituales, mentores, que orientaban a personas cercanas a él. A través de esta capacidad podía ofrecer orientación espiritual extremadamente precisa a amigos y familiares, siempre sabiendo exactamente qué tipo de ayuda necesitaba cada persona en un momento dado. Pero Blavatsky advirtió que estas facultades expandidas vienen con enormes responsabilidades. Cuando desarrollas percepción espiritual a través del uso correcto de la protección, automáticamente te conviertes en un guardián energético en tu comunidad. Esto significa que naturalmente comenzarás a atraer personas que necesitan limpieza energética, protección espiritual o guía para lidiar con malas energías. Es como si te convirtieras en un faro que atrae a aquellos que están perdidos en la oscuridad espiritual. La responsabilidad es usar estas capacidades solo para el bien mayor, nunca para ventaja personal o manipulación. Blavatsky enseñó que cualquier uso egoísta de facultades psíquicas desarrolladas a través de esta protección resulta en pérdida inmediata de la protección y de las capacidades. Es una salvaguardia natural que impide que el poder espiritual sea corrompido. Y existe un nivel aún más elevado de protección que Blavatsky mencionó solo en sus cartas personales a estudiantes más cercanos. Es la protección de la jerarquía espiritual, una conexión directa con maestros ascendidos que ofrece protección cósmica contra fuerzas que operan en niveles planetarios. La frase para esta protección suprema es I invoke the light of my higher self, united with all servants of the light, to establish the kingdom of heaven within and around me now. Esta versión no debe ser usada por curiosidad o prueba. Está destinada solo para personas que han dedicado sus vidas enteramente al servicio espiritual de la humanidad y enfrentan la oposición de fuerzas que operan a escala global. Cuando se activa correctamente, esta protección te conecta con lo que Blavatsky llamaba el gobierno interno del mundo, una jerarquía de seres elevados que supervisan la evolución espiritual de la Tierra. Bajo esta protección, te vuelves literalmente inalcanzable para cualquier fuerza negativa, no importa cuán poderosa, pero también te comprometes a dedicar tu vida entera al despertar espiritual de la humanidad. Por eso Blavatsky raramente mencionaba esta protección. No es para personas que quieren solo seguridad personal, es para aquellos que han elegido convertirse en instrumentos conscientes de la luz en el planeta. Pero incluso si nunca usas esta versión avanzada, la frase básica de 12 palabras ya es suficiente para transformar completamente tu experiencia energética en la vida. La clave es la consistencia y la sinceridad. Usa la protección diariamente, no por hábito mecánico, sino con gratitud genuina, por tener una herramienta tan poderosa disponible. Y recuerda siempre, no estás pidiendo protección de algo externo. Estás activando tu propia naturaleza divina, que siempre ha sido y siempre será invencible contra cualquier forma de oscuridad. Comparte si esta protección llegó hasta ti en el momento exacto en que la necesitabas.